buen día. Alabamos al Señor por este tiempo que nos regala de aprender de su palabra. Recuérdense que anterior al domingo pasado, donde Lisa nos estaba enseñando acerca de la vida de José, estuvimos viendo un tema que es el de la confesión, la confesión de los pecados, que lo hemos dividido en varias partes para poder ir viendo los ejemplos. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de nuestro estudio, que es el perdón. Cuando se confiesa, hay el otro proceso y muchas veces, la mayoría de veces debe de ser inmediato, que es el perdón. Hoy vamos a ver el principio de perdonándonos unos a otros. Vamos a ver ahí en la pantalla, si pueden ver. ¿Pueden ver, hermanas? Vamos a ver. ¿Se puede ver claro así? Está bien. Bueno, hoy vamos a ver, perdón, ¿alguien dijo? Bueno. Sí, está perfecto. Ok, muchas gracias. Vamos a ver acerca del perdón, el perdonarnos unos a otros. Hermanas, la sangre de Cristo nos mantiene en comunión eterna con el Padre, pero el pecado sin confesar interrumpe esa relación. La salvación no se pierde, gracias a Dios, ¿verdad? Porque el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. Pero la confesión restaura esa comunión perdida. La comunión perdida mía hacia el Padre y la comunión perdida entre los hermanos. Y nos hace recordar aquí, ¿verdad? La cita bíblica de 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros confesamos a Cristo como Salvador, pertenecemos a la familia de Dios, a una familia espiritual. Pero así como en la familia de la carne muchas veces tenemos diferencias, eso sucede también en la familia de la fe. Y es que nadie es perfecto. Tenemos nuestras diferencias entre los unos con los otros. En 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa esto? La sangre de Cristo nos sostiene, nos mantiene delante de Dios y nos mantiene delante de la familia de la fe. Pero es importante que tengamos en cuenta, hermanas, que la relación con el Padre muchas veces la mantenemos bien bonita, pero mientras estemos aquí en la tierra, ¿verdad? Mientras estemos en nuestra vida aquí terrenal, siempre vamos a tener diferencias los unos con los otros, por muchísimas razones que ustedes pueden imaginar, porque cada una de nosotros tenemos diferencias. Hoy vamos a ver 3 principios importantes. El primer principio de perdón, el perdón de los unos con los otros. El primer principio lo vamos a ver en Mateo 5, del 21 al 26. Busquen ahí, por favor, en sus Biblias. El primer principio es el perdón en precepto. Cuando dice en precepto significa en ley, ¿verdad? Si tienen ahí en sus Biblias, por favor, en Mateo 5 del 21. Mateo 5 del 21 al 26. Aquí, miren, aquí si vemos todo el panorama, veamos todo el contexto en que el Señor Jesucristo está dando aquí las enseñanzas. Aquí está hablando acerca del magnífico Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte se trata de la relación con Dios y la relación con los demás. En este evento podemos ver todo lo que está aquí alrededor y hay varias cosas importantes. Aquí en versículo 21, cuando el Señor Jesucristo está aquí hablando, si ustedes ven, el tema que se está
que dicen ahí en el encabezadito, dice Jesús y la ira, que es lo mismo el enojo. Miren, miremos el versículo 21. Dice ahí, el Señor Jesucristo comienza con algo muy interesante. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Si ustedes ven aquí, ¿qué es lo que está el Señor Jesús recordándole a la gente que lo está escuchando? En primer lugar, está citando la ley de Moisés. Fíjense, está citando la ley de Moisés y es el sexto mandamiento. Y cuando él cita aquí, en este versículo es que todas las personas que estaban ahí escuchándolo, incluso los discípulos, eran conocedores de la ley. Y fíjense que cuando él empieza aquí hablando, dice una frase muy interesante. Oíste que fue dicho a los antiguos, y si nos saltamos al versículo número 2, viene el Señor Jesucristo y pone un pero. Ese pero es bien fuerte, es bien, nos llama a la atención, nos hace un contraste, porque él dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Si podemos ver aquí, fíjense, el Señor Jesucristo les habla acerca de un mandamiento, no matar. Pero lo nuevo aquí es que Jesús va a la raíz de todo, al corazón, y menciona algo nuevo. Y lo nuevo aquí es el enojo. ¿Por qué? Porque fíjense, habla del mandamiento no matar, que lo conocen y que nosotros también lo conocemos. Pero el Señor Jesús profundiza en el corazón de los que lo oímos, y es en el enojo. Y fíjense que aquí el Señor Jesucristo está comparando el mandamiento de no matar con el de enojarse, y él lo ve tanto matar como enojo un delito. Fíjense, yo me sorprendo porque uno dice, ay, pero yo, y mucha gente dice, no, pero yo nunca he matado, no, pero yo nunca he hecho tal cosa, pero sí se ha enojado, y se ha enojado con el esposo, se ha enojado con los hijos, sí nos hemos enojado entre nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, fíjense, el Señor Jesucristo va a la raíz del problema, a la raíz de la situación. Y fíjense que ahí hay una frase escrita, ¿verdad? Que dice, las pequeñas caricias que le hacemos a un pecado nos arrastran a cometer aún más terribles. Fíjense, uno mira el pecado de matar como algo grande y el del enojo como algo chiquito. Pero el Señor Jesucristo, las dos cosas dice que son dignas de juicio. Y esto nos debe de calar, hermanas, que cuando nosotras nos enojamos debemos de tener cuidado. Sí, es verdad, la palabra de Dios nos dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Pero, ¿qué es lo que significa esto? Que debemos de controlar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra boca cuando nos enojamos, ¿verdad? Porque el enojo nos lleva a hacer cosas aún más terribles. Fíjense que hemos visto muchas noticias donde muchos amigos, padres, se han matado porque por un pequeño enojo que los lleva a hacer algo más terrible. La segunda página, por favor. La segunda. ¿Qué podemos encontrar aquí? Fíjense, miren, estos pocos versículos nos hablan acerca de un mandamiento que todos conocemos. Luego, conocemos también sobre lo que es el enojo. Pero ahí en el 23, fíjense, ahí en el 23 introduce algo todavía más interesante y dice aquí, pero leamos el 22, voy a leer aquí el 22. El 22 dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermana o contra su hermano será culpable de juicio.
y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, cuando se refiere a la palabra fatuo, se refiere a maldecir a la persona, quedará expuesto al infierno de fuego. Ay, hermanas, de veras, uno dice eh, que cuando uno no se da cuenta que cuando se enoja, dice tantas cosas terribles que son del grado de una maldición. Qué terrible es eso, ¿verdad? Eh, el Señor aquí nos confronta. La enseñanza de aquí es bastante fuerte y nos deja de brazos caídos el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nos enojamos, decimos cosas que después nos arrepentimos, y esas palabras dañan, pueden destruir, y muchas veces no se puede, la herida es tan grande que es muy difícil, no digo imposible, pero es difícil la restauración. Y fíjense que luego en el 23 y 24 introduce algo muy interesante también. Y esta situación el pueblo la conocía, porque conocía el mandamiento de no matar, conocía el enojo, y dice aquí que en el 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿qué significa esto? Nuevamente le digo, le está hablando a personas que conocen la ley. Está hablando con personas que quizás los domingos iba al templo, a las sinagogas, a dejar una ofrenda. Estaban cumpliendo todas las leyes y los reglamentos que en Éxodo, Deuteronomio y Números les estaba, que ellos sabían que debían de cumplir, ¿verdad? Entonces, esta persona lleva una ofrenda al altar. Y qué bonito, porque esa persona tiene un corazón dispuesto de entregarle algo al Señor como agradecimiento. Pero dice ahí el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo. Y cuando ya va a entregar la ofrenda al altar, dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjense, no es de que va a ir él libremente, sino que le hace a uno ver y estar sensible a que las relaciones entre los hermanos, antes de darle una ofrenda, un regalo al Señor, debemos de ver cómo estamos con la relación con otros. Y dice ahí, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Hermanas, uno se queda muchas veces sin palabras al ver las enseñanzas del Señor Jesucristo, de cómo llegan a la profundidad de nuestro ser y de nuestro corazón a mantener una relación sana primeramente con Él y con los demás. Hermanas, podemos dar las mejores ofrendas del mundo, podemos hacer los ministerios más hermosos, más efectivos, pero si no tenemos una buena relación entre los hermanos, caemos en un juicio de ser culpables, ¿verdad? Estamos fallándole al Señor. ¿Cuál es el principio aquí en las enseñanzas y los resultados de oísteis que fue dicho, pero yo os digo? La clave es la importancia de la reconciliación entre nosotros. La reconciliación en nuestro hogar, cuando quizás el día anterior al domingo, ¿verdad? Hemos tenido alguna fuerte discusión con los esposos, con los hijos. Antes de ir al devocional, a la escuela dominical, necesitamos reconciliarnos y no digamos entre nosotras mismas. Y fíjense que si ustedes ven aquí, no es que la persona debe de venir hacia mí, sino que yo debo de ir hacia la persona. Deja ahí, dice, déjalo, deja ahí la ofrenda y reconcíliate primero con el hermano. Las enseñanzas del Señor Jesucristo aquí en estos versículos que podemos ver es que para Él es vital las sanas y buenas relaciones entre nosotras, hermanas, entre los hermanos en Cristo. Ahí lo podemos ver. También dice es que nosotros debemos de demostrar un espíritu
perdonador que nos debe de llevar a hacer las paces entre nosotros mismos, aun cuando seamos inocentes. Miren, aun cuando seamos inocentes, debemos de demostrar un espíritu perdonador entre nosotras mismas, en el hogar, en la iglesia, en donde sea. ¿Verdad? El Señor Jesucristo, si tenemos la luz de Cristo, que el Señor nos ayude a demostrar ese espíritu perdonador. Y les pregunto, hermanas, ¿han tenido algún problema con algún hermano o con alguna hermana en Cristo? No me vayan a decir que no, porque sí hemos tenido alguna vez algún roce, alguna diferencia. Si a mí cuando yo hice esta pregunta, pues yo dije que sí, que yo había tenido varias veces algún roce con alguna hermana o algún hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tengo yo la luz de Cristo, yo debo de buscar a la hermana o al hermano y reconciliarme con él. ¿Por qué? Porque estoy demostrando el carácter de Cristo en mí. Hermanas, yo sé que el perdonar no es fácil. El perdonar no es fácil. Ir a donde la persona que ha cometido una falta con nosotros, podríamos decir, sentir que es verdaderamente humillante, porque uno quizás ha sido inocente. La falta la han hecho en contra de uno y uno no es culpable. Y muchas veces el asunto a usted y a mí nos puede sobrepasar, ¿verdad? Y nos puede ofender mucho. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí el Señor Jesucristo? Que es más importante la reconciliación que cualquier otra cosa de hacer un excelente ministerio, hacer una ofrenda o asistir todos los días al culto, leer todos los días al culto, si yo no me he reconciliado con algún hermano o con alguna persona importante en mi vida. Si queremos demostrar el carácter de Cristo en nosotros, hermanas, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé las fuerzas, que nos guíe para buscar al hermano o la hermana y reconciliarnos con él. Y los resultados de esto y los resultados de la reconciliación, ahí los vemos. La paz con Dios, andar en luz, andar en unidad, sabiduría, gozo, libertad. Ese peso que usted tenía, el Señor Jesucristo se va a encargar y va a dar ese gozo y esa restauración importante que todos necesitamos cuando hemos faltado los unos con los otros. Ahí en Colosenses 3, del 14 al 17, solo les voy a leer aquí rapidito. Colosenses 3, 14 al 17. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Cuando ya hay una reconciliación, estas verdades en Colosenses 3, 14 al 17 se vuelven reales en nuestras vidas. Entonces, el primer principio que hemos aprendido es el perdón como precepto. Y la clave está en la importancia de la reconciliación. Ahora, el segundo principio es el perdón en parábolas. La siguiente imagen, por favor. Aquí tengo yo a mi ayudante. El segundo principio es el perdón en parábolas. Fíjense que todos estos temas el Señor Jesucristo los habla en todo el evangelio, en los evangelios, y de principio a fin habla acerca del perdón. Bueno, Él es el magnánimo en perdón. Ahora, el otro está en
Mateo 18. Si quieren pueden buscar ahí Mateo 18. En Mateo 18 también el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí a cómo se debe de perdonar entre hermanos. Y fíjense que aquí él da las enseñanzas entre hermanos, pero puede ser entre hermanos en la sangre y entre hermanos en Cristo también, porque eso alcanza a todos. Y fíjense que la parábola, si se recuerdan, es una narración breve, simbólica, que se extrae una enseñanza moral. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos está hablando, ¿verdad? Más abajito en el 23 empieza a hablar acerca de una parábola. Miren, aquí en este capítulo 18 es el versículo 15 y el versículo 23 es un solo evento que se divide en dos secciones. En 15 al 22 es el proceso del perdón. Si se recuerdan, ¿verdad? Están hablando acerca de cómo se debe de perdonar. En el versículo 15 dice, el mismo Señor Jesucristo, pero si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces ahí, el 16, el 17, desarrolla ese proceso, ¿verdad? Pero miren, saltémonos al 21. El Señor Jesucristo les está enseñando a sus seguidores cómo debe de ser el perdón, cómo debe de ser el proceso, el cual nosotros debemos de seguir también. Pero fíjense que en el 21 dice ahí, el magnífico Pedro, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Así le dice Pedro, fíjense. Y dice, hasta 7. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué dice Pedro 7? Y es que fíjense que los rabinos, antes, los rabinos tenían una ley que dice, esa ley decía de que a una persona, a una misma persona se le debía de perdonar 3 veces. Los rabinos así decían, a la misma persona se debía de perdonar 3 veces. Entonces, Pedro viene cuando está oyendo estas enseñanzas y dice, bueno, me enseñaron, yo me pongo a pensar, él ha de haber dicho, me enseñaron que debemos de perdonar 3 veces. Entonces, viene él y a lo mejor él pensó que iba a decir algo excelente y dice, 7, entonces, mejor 7 sería, mejor perdonar hasta 7. Pero fíjense que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dice, le responde de esta manera en el versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Miren, no es ni 3, no es ni 7, es más de lo que podemos pensar. Y aparte de eso, hermanas, generalmente no es bueno pensar de cuántas veces he perdonado a tal persona, porque la palabra aquí nos enseña que debe de ser aún más. ¿Cuál es la enseñanza del Señor Jesús en esta parábola acerca del perdón? Es que el perdón no tiene límites, el perdón sin límites. El Padre y el Hijo nos han perdonado, hermanas. ¿Cuántas veces nos ha perdonado? Un maestro nos ilustraba una vez de que ustedes han visto el parabrisas del carro, ¿verdad? Sí, ven el parabrisas. Y ese tiene velocidades, la velocidad lenta y la velocidad rápida. Pero en ambas velocidades, siempre el parabrisas limpia el vidrio mientras está lloviendo o hay alguna humedad, etc. Fíjense, así es el perdón del Señor. El Señor limpia a cada instante, a cada rato, perdona nuestros pecados. Así debe de ser nuestro perdón hacia los demás. Un perdón sin límites. Ahí, en esa misma sección, más abajito, en el versículo 23 de Mateo 18, nos habla acerca de los 2 deudores, 2 personas que debían algo grande para ellos. Y fíjense que comienza diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 23, dice, por lo cual el reino de los cielos, o sea, la vida entre los creyentes es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Él está enseñándoles que vino un rey a pedir cuentas a 2 personas.
eran dos diferentes deudores. La historia ya la conocemos. Uno de los deudores llegó y se arrodilló y le pidió que por favor le perdonara esa gran deuda que debía. Al parecer, la deuda comparada en la actualidad es millones, ¿verdad? Que le debía. Y el rey, ¿verdad? Al ver a esta persona de esa manera, fue llevado a misericordia y lo perdonó. Pero cuando este perdonado, por decirlo así, el primer deudor sale, sale de las puertas de ahí donde está el rey, empieza a cobrarle a una persona que le debe mucho menos el valor de la deuda que él tenía. Y dice que da a entender aquí es que hasta lo hostigaba, hasta lo hostigaba. Y fíjense que en el versículo 33 dice aquí, no debíais, el rey se enojó, en el 33 dice, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Miren, o sea, el rey que había perdonado a aquella persona se molestó con él y le pidió cuentas. ¿Por qué? Porque él en lo pequeño no había perdonado a aquella persona. Y fíjense que la enseñanza aquí la vemos en el versículo 35 y dice, así también mi Padre, lo dice el Señor Jesucristo, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué nos enseña esto? Que los hijos, que nosotras, las hijas de Dios, debemos de imitar al Padre. Así como este rey perdonó, fue movido a misericordia, nosotras también debemos de ser sensibles y ser movidas a misericordia. Y fíjense que trae otra enseñanza. Miren, la persona que no perdona, pues no debe de esperar que se le perdone. O sea, usted y yo queremos que nos perdonen. Entonces debemos de ser imitadoras del Padre y ser movidas a misericordia. Debemos de reconocer que el perdón no tiene límites. Si Cristo nos perdona todos nuestros pecados, nosotros también debemos de perdonarnos unas a otras. Ahora vamos a ver. Quisiera también agregar aquí que muchas veces es verdad. Hay hermanos o habemos hermanos que es muy difícil el trato de los unos con los otros. Y les animo, hermanas, que procuren o procuremos tener buenas relaciones las unas con las otras, perdonándonos. Y también, pues, como Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. A pesar de las diferencias, debemos de estar en paz las unas con las otras. El tercer principio, en la otra imagen, el tercer principio es el perdón en la oración. Mateo está lleno de tantas enseñanzas hermosas y nos habla acerca de el perdón en la oración. Recuérdense que aquí el Señor Jesucristo les está dando el ejemplo de la oración y nos dice ahí, y fíjense que dentro de la oración está una petición que hacemos al Padre y una petición que nosotros debemos de hacer entre nosotros mismos. Y dice ahí, y en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando habla aquí de los deudores, significan aquellas personas que nos han hecho mal. Dice, miren, el Señor Jesucristo incluye aquí que si nosotros, que si Dios nos ha perdonado, nosotros debemos perdonar a aquellos que nos han hecho un mal. Y en Mateo 6:15 termina con una advertencia, esta oración. Termina con una advertencia. Fíjense en el versículo 15. En el versículo 15 termina la oración de esta manera. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Son bien fuertes estas palabras. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos anima a mantener una buena relación los unos con los otros.
Debemos de perdonar las ofensas. Pidámosle ayuda al Señor cuando quizás nuestro corazón ha sido quebrantado. Pero recuérdense que no debemos ser guiadas muchas veces por las emociones, sino por la obediencia a seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Imitamos el carácter de Cristo, imitamos y seguimos lo que la palabra de Dios nos dice. Es muy difícil, yo no lo niego, pero si estamos en una buena relación con el Padre, nuestro anhelo debe de ser buscar las buenas relaciones entre la familia de la fe, entre todas, y en la familia de la sangre incluye también. Nuestra relación con Dios tiene impacto en la relación con los demás. Es muy importante la relación con los demás. Nuestra relación vertical con Dios tiene impacto en las relaciones horizontales, es decir, mi relación personal y mi relación con los hermanos. La siguiente y para concluir, llevar a la práctica todo esto. El Señor sabe que para nosotros esto es difícil. A veces uno dice, Señor, es imposible. Pero ¿qué nos enseña todo esto? Número uno, debe de ser una iniciativa personal, una iniciativa que nace de mi corazón para hacer las paces con mi ofensor. El perdón se incluye siempre en la esfera de la familia, de la sangre y de la fe. El perdón, miren, el perdón no es un disimulo de que todo está bien. Ah, no, yo estoy bien con mi hermano. Miren, el asunto aquí del perdón es que podemos perdonar y seguir en desacuerdo en diferentes opiniones, pero la clave es que hay que restaurar las relaciones sin amargura, sin resentimiento, sin cualquier clase de sentimiento negativo entre nosotros. Número 4, las convicciones de la palabra, lo que está en las escrituras, hay que ponerlas como un compromiso espiritual. Lo que la palabra nos dice, las convicciones, ponerlas como un compromiso en nuestra vida. Y número 5, ¿verdad? La oración y guía del Espíritu Santo para tomar decisiones, para ser la voluntad de Dios, actuar y tener libertad las unas con las otras en nuestras relaciones. Y quiero dejarles el versículo que está en Colosenses 3:3 en la siguiente imagen y dice así, soportándonos unas a otras y perdonándonos unas a otras si alguna tuviera queja contra otra, de la manera que Cristo nos perdonó, así también perdonar. En la siguiente imagen está el versículo en Colosenses 3:3. Debemos de perdonarnos, debemos de amarnos, debemos de aceptarnos, ¿verdad? Y si usted tiene queja, vamos a ir a hablar con la persona. Y les voy a dejar una tarea. Leamos Colosenses 3 del 1 al 17. Que el Señor nos ayude. Sabemos de que no es fácil. Lo hemos visto en la vida de José y el siguiente domingo lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Porque es un proceso de formación, pero el Señor quiere que nosotros tengamos un espíritu perdonador. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quizás si alguna quiere participar, una participación. Porque aquí me suenan hasta una campanita. Brenita, la hermana Blanquita dice que al final no pudo entrar, hizo el intento, pero dice que no pudo, se quedó en la reunión de hombres. Así que bueno. ahí por eso le extrañamos, algo pasaba de seguro en el internet de ella, porque dice Paolita, le escribía a Paola que no aparecía ella en sala de espera ni nada. Ay, ya sabes que ahora sí. ¿Alguien iba? Yo oí, Claudia, creo que quería preguntar algo. Ajá. Perdón. Ajá. Quería algo acerca de la enseñanza, que en el versículo que se mencionó cuando en el principio 1, básicamente, a ver,
Creo que sí, principio 1, que habla de una palabra que se usa, que dice necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y la verdad que esa palabra nosotros la usamos bien seguido con nuestras familias, con la gente, esa palabra necio. Y la Biblia la pone como que uno debe de quitar esa palabra de nuestra boca porque habla que es algo malo. Entonces, ¡ay, que vos sos bien necio, cipote! Le dice uno a los hijos muchas veces. Entonces, quería tal vez ahí un poquito que usted nos dijera acerca de esa palabra, pues, porque la verdad que la usamos bien fácil nosotros. Sí, la verdad, miren, recuérdense que estas son palabras que se usaban bastante en el Antiguo Testamento y que son bastante fuertes. Y son palabras que tiene razón, que debemos de quitárnoslas, porque nuestros hijos tal vez lo que pasa es que se equivocan, ¿verdad? Porque así como nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Pero no tacharlos como necios, porque eso se le decía a las personas que no tenían a Dios en cuenta para nada, ¿verdad? Quizás la raíz de esa palabra lo voy a tener que estudiar más, solo estudié fatuo, porque fatuo era como maldecir a la persona, y cuando uno se enoja, puede decir esas cosas, palabras como necio, que podría ser casi comparado con la palabra fatuo. Pero déjenme averiguar bien Brenda, qué más. aquí tengo yo en el discipulado, vimos esas palabras. Y necio viene de cacá, que significa mentecato o imbécil. Es una palabra de origen arameo y era un insulto de sumo menosprecio. Y fatuo viene de la palabra moré, que significa insensato, estúpido, ignorante, truán. Esta palabra ataca el corazón y el carácter de una persona, ataca la integridad del ser humano. Entonces a veces la vemos con es una maldición, es maldecir a las personas. Lo decimos sin así, bien livianamente, y si vemos el significado es fuerte. Sí, es una... Pero fíjese que esa palabra, por ejemplo, fatuo, poco la usa, pues. Ay, que fatuo, que eso no la usa, pero sí pero usted la usa bruto, idiota, estúpido, o sea, esas cosas es lo mismo que fatuo. Sí, recuérdense también que son modismos de aquel entonces contextuales, ¿verdad? Que los podemos, que los podemos traer. Y muy bien lo que nos hizo Claudia. Yo creo que entonces debemos de quitarnos eso de la palabra de nosotros, de nuestro vocabulario, esa palabra, decirle necio, y especialmente a nuestros hijos, porque dañan su integridad y dañan su corazón y su ser, ¿verdad? Claudia, tal vez ahí me podés mandar eso que leíste, por favor, para tenerlo yo presente. Gracias. Entonces, sí, si quiere, ahí lo manda al WhatsApp de Claudia para que miremos esa palabra que es bastante fuerte. Y a mí lo interesante es que el Señor Jesucristo, como dice, no tiene pelos en la lengua, nos enfrenta con la palabra y con la importancia de la relación entre las unas con las otras. Entonces, prohibido, hermanas, de decirnos necias o todo lo que o todo lo que en relación a eso, ¿verdad? Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando la enseñanza aquí, que cuando va a perdonar a alguien, que se vayan solos, primero solos, sola usted y la persona. Ahora, si ya no le escucha, pues vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, muchas gracias por su atención. Ahora vamos a pasar al tiempo que es con el hermano pastor. Vamos a terminar orando. Oremos, hermanas. Señor Jesús, te agradecemos por tu bondad, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu perdón es inmenso. Pero ayúdanos, Señor, a perdonarnos las unas con las otras, también con otros hermanos que quizás nos ofenden. Ayúdanos, Señor, a tomar la iniciativa de ir a la persona y ponernos a cuentas contigo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanas. Muchas gracias. Así me hicieron ahorita. Gracias. Nada de campanitas, sino que